Pues Dios les bendiga, hermanos, a todos. Vamos a estudiar la palabra del Señor el día de hoy en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 15. Marcos 11, versículo 15. Dice la palabra de Dios: Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese es el pasaje, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy. La semana pasada estudiamos el pasaje donde Jesús maldice la higuera, y ese pasaje está justo antes de esto, y después de esta escena dice que los discípulos vieron que la higuera ya estaba seca. Si alguno no ha escuchado, aquí está el estudio, se llama Cuidado. Esta es la razón por la cual Jesús maldijo una higuera. Hoy vamos a ver esta otra escena, hermanos, donde Jesús sigue molesto. Esto es el mismo día de lo de la higuera. Vamos a ver, hermanos, por qué Jesús hizo esto. Muchos lo hemos visto en las películas, ¿verdad?, que pasan en Semana Santa. Todos saben que Jesús entró, hizo esto, pero vamos a estudiar un poquito más por qué hizo esto. ¿Quiénes eran los que vendían, hermanos? ¿Y qué vendían? ¿Quiénes eran los cambistas? ¿Y por qué Jesús les tumbó las mesas y esparció las monedas? ¿Y por qué vendían palomas en el templo, hermanos? Todas estas cosas las vamos a ver porque todo tiene un contexto. Si leemos nada más aquí, Marcos 11, 15, les repito, la semana pasada les comentaba, los ateos dicen: mira, Jesús se enoja, Jesús hace cosas raras, ¿verdad? Pero todo esto tiene un contexto, hermanos, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, porque es muy importante que lo podamos entender. Nuestro Señor Jesucristo no nos está enseñando aquí, hermanos, a hacer destrozos. Ya ven que el día de ayer, por ejemplo, que se hizo la marcha por el Día Internacional de la Mujer, y andan golpeando cosas, y andan destruyendo monumentos, y agarran a marrazos las cosas, quieren destruir hasta las puertas ahí del Palacio Nacional. Y de repente pudiera alguien decir: pues está bien que hagan esas cosas, Jesús aquí entró bien enojado y tumbó las mesas y corrió a todos. Pero Jesús no nos está enseñando a hacer esa clase de cosas, hermano. Ahora, alguien que no entiende este pasaje puede pensar que es malo y que es pecado, por ejemplo, que afuera de una congregación, hermanos, se ponga un señor a vender raspas, o que esté vendiendo a alguien como Don Agus Nieves, o que esté alguien con un carretón de chicharrones. Y de repente, leyendo esto y no entendiéndolo, pudiéramos confundirnos y decir: es que no se deben vender cosas allá afuera del templo, porque el templo es para ir a adorar, y si te pones a vender raspas, nieves y chicharrones, pues ya estás haciendo ahí una cueva de ladrones y estás haciendo negocio. Hay mucha gente, hermanos, que ve mal, por ejemplo, cuando se hacen actividades en las mismas congregaciones, ponen afuera una ollita de tamales o algo, y alguien puede pensar: esto no está bien porque están haciendo ya negocios aquí en el templo, y eso no es lo que nos quería enseñar nuestro Señor aquí. Yo me acuerdo que en una ocasión Clarice tenía, ¿se acuerdan?, con lo de las damas, iban a reunir fondos, y solicitaron a las hermanas que llevaran cosas que no les sirvieran, algún reloj, alguna lamparita, algo que se pudiera vender, y creo que las iban a vender o las iban a subastar para reunir fondos. De repente, creo que por cuestiones del clima terminaron metiendo todas esas cosas adentro para que no se mojaran, para que no se las robaran. Y alguien que vio por ahí no le pareció y dijo que todas esas cosas se deberían sacar del templo porque se estaba haciendo negocio ahí adentro y se estaba convirtiendo en una cueva de ladrones. Eso no es, hermanos, lo que dice aquí. No es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar.
Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo hace esto, hermanos, fue para nosotros un día lunes. Esto que se narra aquí en los evangelios ya es los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo. Al principio, más arriba aquí del evangelio de Marcos, en este mismo capítulo 11, vemos cuando Jesús entra a Jerusalén, que se conoce como la entrada triunfal, ¿verdad, hermanos? Y que empezaron a poner hojas y palmas y que decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana. Eso fue el domingo anterior al domingo de la resurrección. Es decir, aquí estamos viendo los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo. Después, ese domingo, dice que llega en la noche, vio el templo, vio todas las cosas y se fue a Betania. ¿Por qué se fue a Betania, hermanos? Porque no había lugar, porque en esas fiestas todos los peregrinos iban a Jerusalén. Había 3 fiestas anuales en las cuales, según la ley, todos tenían que ir a Jerusalén. Entonces, como no había lugar, Jesús se va en la noche a Betania. Muy probablemente se queda con Lázaro, que era ahí donde vivía Lázaro con sus hermanas. Al día siguiente sale de ahí de Betania, se vuelve a ir a Jerusalén. Ya estamos hablando del lunes, y es cuando tiene hambre, ve la higuera, le dice: jamás coma nadie de ti fruto. Se va de ahí al templo y voltea las mesas y todo. Estamos hablando del lunes. Y la Pascua, hermanos, de los judíos se iba a celebrar el viernes. Y ese mismo viernes iba a ser la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Más o menos para saber aquí el contexto de lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué era la Pascua, hermanos? Estaban a 4 días de crucificar a nuestro Señor Jesucristo, y a esos mismos 4 días de celebrar esta fiesta anual donde todos subían a Jerusalén, llamada la Pascua. ¿Qué era esto de la Pascua? Bueno, 1500 años antes de Cristo, hermanos, se dio el éxodo o la salida masiva del pueblo de Israel que estaban en Egipto. ¿Se acuerdan, hermanos? Dios libera al pueblo con maravillas, con señales, y hace lo que nosotros conocemos como las 10 plagas. Bueno, la última plaga, ¿alguien sabe cuál era la última plaga, hermanos? Primogénitos. Era la muerte de los primogénitos. Ya era lo último. Dijo Dios: ¿no quieres soltar a mi primogénito? Entonces va a morir tu primogénito, que era el hijo mayor del faraón, y el hijo mayor de todas las familias de Egipto. Esa fue la última plaga, que muriera el hijo mayor de todas las familias. Ahora, Dios preparó un plan para que no muriera ninguno de los hijos mayores del pueblo de Israel ese día, porque ese día iba a pasar el ángel de la muerte, iba a matar a todos los primogénitos. Dios le dice a Moisés: para que no muera ninguno de sus primogénitos, ustedes van a tener que hacer algo. Van a sacrificar un cordero. ¿Se acuerdan? Aquí tenemos en el canal, hermano, y estos días sería bonito que vieran los estudios que se llaman la Pascua judía y la Pascua cristiana. Y ahí hablamos de todo esto, de cómo tenía que ser el sacrificio, el cordero de 1 año, macho sin defecto. Y ese día lo tenían que sacrificar y poner de la sangre en los dinteles de la puerta. Y cuando pasara el ángel de la muerte, hermanos, iba a ver dónde había sangre, y donde había sangre iba a asaltar esa casa, iba a pasar esa casa, y por eso se llama la Pascua. Entonces, los primogénitos no iban a morir, los del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había muerto en su lugar un sustituto inocente, hermanos. Es decir, en tu casa va a morir el primogénito también, pero si matas a un cordero, entonces con la sangre de ese cordero tu hijo va a ser librado y ya no va a morir tu hijo. ¿Por qué? Porque murió alguien en su lugar. Y de ahí a lo mejor viene esa creencia, hermanos, que tenemos,
y que decimos cuando se muere algún animalito que tenemos en la casa, y dice la gente, dicen que cuando viene la muerte y venía que alguien se iba a morir, ¿no?, de nosotros, le cae a los animalitos. A lo mejor por ahí, de ahí vienen ese tipo de creencias. No son bíblicas, hermanos, pero puede tener más o menos ese origen. Esto que Dios les enseñó en el Éxodo, hermanos, no se los enseñó apenas ese día, y no se le ocurrió a Dios ese día que dijera a Dios, a ver, para que no se mueran, que alguien muera en su lugar. Eso, hermanos, ya se había enseñado desde el Génesis. Si me buscan el capítulo 2, Dios crea todas las cosas en el capítulo 1 del Génesis, y en el capítulo 2 le dice a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Le dice, vamos a leer el versículo 17. ¿Lo tienen, hermanos? Génesis 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Les comenté, hermanos, la vez pasada en un estudio donde veíamos creo que fue en el de la profecía de Daniel, no me acuerdo en cuál fue, hermanos, que antes de que Adán y Eva pecaran, nadie se moría. ¿Sí se acuerdan de eso, hermanos? No nada más empezaron a morir los hombres, sino también los animales. Cuando Dios creó todas las cosas en Génesis 1, Él creó todo y dijo que era bueno en gran manera. No había creado ni el cáncer, ni la muerte, ni el SIDA, ni el dolor, ni los coronavirus. Nada de esas cosas, hermanos, fueron parte del plan de Dios. Era una creación perfecta donde nadie moría, ni hombres, ni animales. Dios les dice, no coman de ese árbol, porque si ustedes comen de ese árbol, se van a morir. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que comieron del árbol y fueron abiertos sus ojos y vieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Se cubrieron, y cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, se escondieron. Y Él les dice, ¿dónde están? Dice, es que tuvimos miedo y por eso nos escondimos. En un sentido, hermanos, tuvieron una muerte espiritual. Fueron separados de Dios. La comunión que ellos tenían antes con Dios perfecta, y cómo platicaban con Él y convivían con Él, se rompió, y en cuanto ellos pecaron, se escondieron de Dios y le tuvieron miedo. Pero cuando Dios les había dicho, no coman porque se van a morir, literalmente, hermanos, ellos se iban a morir. Ahora sabemos que Adán vivió 900, no sé cuántos años, creo que 930, sí. No me acuerdo, ¿sí? Sí. Pero hasta los 930 años murió. No se murió ese día. Y cuando Dios le dijo que se iba a morir el día que comiera, era ese día. ¿Por qué no se murió, hermanos? Lo podemos ver aquí mismo. Dele vuelta al capítulo 3, Génesis 3. Fíjese bien lo que pasó después de la caída. Dice el versículo 21. Fíjense, hermanos, es bien interesante esto. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa, hermanos? Túnicas de pieles, y los vistió. Pregunta, hermanos, ¿de dónde sacó Dios esas pieles? Dios sacó esas pieles de un animal. El primer ser en morir, hermanos, no fue Adán por haber comido, no fue Eva por haber comido.
el primer ser en morir, porque no existía la muerte antes del capítulo 3, nadie moría. El primero en morir fue este animalito, con el que Dios los cubrió. Desde ahí hablándonos de Jesucristo, de cómo el hombre merecía algo, pero no lo recibía, sino que el castigo que merecía él lo recibía un inocente, y por medio de ese inocente cubría tu pecado, tu desnudez, tu maldad, y recibías el perdón. Dios, les repito, no había creado la muerte. Dios no tenía planeado que nadie muriera, pero ese día Dios mismo tuvo que matar a un animal. ¿Por qué lo mató Dios? Porque Él les dijo que si comían, merecían, ¿qué cosa, hermanos? La paga del pecado es la muerte. Y ellos desobedecieron, debían morir. Y si Dios los hubiera matado, hermanos, ¿Dios hubiera sido malo? No. Dios hubiera sido justo, porque les dijo, si comes te mueres, y comieron, les tocaba morir. Pero en lugar de que Dios los matara a ellos, derramó la sangre de un animalito inocente. Imagínense, hermanos, ustedes como niños regañados ahí después de haber comido el fruto prohibido, sabiendo que Dios les dijo que se iban a morir, todos espantados, todos temblando, escondidos con sus hojitas ahí de higuera, escuchando cómo Dios les decía, y a ti te van a dar dolores, y tú con el sudor de tu frente, y a la serpiente, y te vas a arrastrar, y estás todo espantado. Y de repente Dios agarra, probablemente era un cordero, no lo sabemos, hermanos, un animalito, cuando no existía la muerte de nadie, cuando Adán no había visto morir a nadie, y Dios probablemente lo degolla y se chorrea toda la sangre del animal. Y ustedes viéndolo, hermanos, siendo que comieron ustedes y ustedes iban a morir, imagínense. Y Dios les enseñó que por medio del sacrificio de ese ser inocente, ellos habían sido perdonados. Ya desde ahí nos hablaba, hermanos, de lo que iba a hacer Jesús. Dios les estaba mostrando mediante un símbolo lo que iba a hacer Jesús por nosotros. Por eso en el capítulo 4 del Génesis, hermanos, no lo busquen, vemos que ofrecieron 2 ofrendas, y una de las ofrendas fue un sacrificio por parte de Abel, porque Abel practicaba los sacrificios. Cuando se baja, hermanos, Noé del arca, ¿qué es lo primero que hace? Sacrificios. ¿Qué hacía Abraham en cualquier lugar de la tierra prometida donde se paraba? Un altar y un sacrificio. Isaac, sacrificios. Jacob, sacrificios. Ahí todavía no había ley de Moisés. Moisés todavía ni nacía. Pero ellos hacían un sacrificio porque ellos sabían y se reconocían como pecadores. Y cuando ellos mataban un animal, ellos sabían que esa muerte la merecían ellos. Pero por medio del derramamiento de la sangre del inocente que no había hecho nada, por gracia y misericordia, ellos eran perdonados delante de Dios. Ellos se reconocían como pecadores. Ahora, cuando Dios va a sacar a su pueblo de Israel de Egipto, les dice, van a celebrar esto, y les pone lo de la Pascua con los primogénitos, y les dice, por medio de la ley van a presentar sacrificios de animales, y les explica cómo van a hacer, hermanos. Ahora, en el capítulo 1 del Levítico, no lo busquen, hermanos, nos habla de cómo iban a hacer los sacerdotes los sacrificios. Y nos dice que cuando usted llevaba un sacrificio, vamos a poner por ejemplo a Clarice, llegaba con el sacerdote y traía un animal. Antes de sacrificarlo, hermanos, ella tenía que poner las manos sobre él.
de alguna manera identificándose con él y pasándole su pecado. Y una vez que ella le puso las manos al animalito encima y el animalito ahí con su carita ahí, ella lo tenía que degollar con ayuda del sacerdote y zafarle toda la sangre, y luego lo preparaban, lo quemaban si era holocausto, dependiendo. Pero la idea era que cuando Clara llevara a hacer su sacrificio, ella se diera cuenta, como se dio cuenta Adán, que lo que le tocaba a ese animalito, le tocaba a ella. Y la única razón por la que ella era librada y perdonada es porque en su lugar murió un inocente, hermanos. Esa era la idea que Dios les dio con los sacrificios durante la ley y durante el Antiguo Testamento. La Pascua, hermanos, o el sacrificio de este cordero se hacía el 14 de Nisán, que es el primer mes para Israel, y se tenía que hacer todos los años el mismo día, todos los años el mismo día. Casi 1500 años después de que salieron de Israel, estaba por cumplirse, hermanos, el 14 de Nisán, el sacrificio perfecto de Jesús. Por eso cuando lo ve Juan, recuerden que le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que les había dado por medio de símbolos Dios desde los tiempos del Edén, pasando por todo el Antiguo Testamento, repitiéndolo todos los días 14 de Nisán con la Pascua, estaba a punto de cumplirse, para no volverse a hacer nunca más. ¿Cuál era su cumplimiento, hermanos? Acuérdense que aquí cuando está Jesús volteando todo en el templo era el lunes. El viernes de esa semana, 14 de Nisán, iba a estar Jesús crucificado y desangrándose. A partir de ese momento, nunca más se iban a presentar sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque ya se había cumplido lo que era antes una sombra o una representación. Pero el pueblo, hermanos, perdió esta idea, perdió este sentido, y llegaron a pensar, hermanos, como mucha gente piensa ahorita todavía en nuestros tiempos, que a Dios le gustaba que mataran animales. Pues si Dios cuando creó todas las cosas, Él no creó la muerte. Eso vino como una consecuencia del pecado. Y la gente empezó a pensar, hermanos, que a Dios le gustaba de alguna manera enfermiza la sangre, y que Dios se deleitaba. Así, mira cuánta sangre. Y por eso lo ven como un Dios sangriento, como un Dios violento, como un Dios iracundo, y lo ven de muchas formas raras porque no lo conocen, hermanos. Esa sangre que era derramada mediante los sacrificios por miles de años era en representación de la sangre que iba a ser derramada de su Hijo, que iba a mandar a este mundo a morir por nosotros. ¿Cómo va a ser eso un Dios lleno de ira y un Dios no sé qué cosa? Pero la gente empezó a pensar y decía: a Dios le gusta la sangre. Oye, ¿por qué, papá? Pues quién sabe, pero nos pide sacrificios y se hace un tiradero de sangre y un matadero de animales, y yo creo que a Dios eso le gusta. Ahora que subí una cápsula con lo del partido del Atlas, estaba investigando acerca del juego ese de pelota de los mayas, hermanos, y estaba viendo que los mayas tenían esta creencia, y es la creencia que tienen todavía la gente, hasta muchos evangélicos en nuestros tiempos. Decían los mayas: nosotros necesitamos de los dioses, y los dioses necesitan de nosotros. ¿Por qué decían ellos esto, hermanos? ¿Y por qué les digo que muchos evangélicos lo creen todavía? Porque ellos decían: nosotros necesitamos que haya buenas cosechas, necesitamos que llueva, necesitamos los ríos, necesitamos que no, muchas cosas.
¿Quién nos las va a dar? Dios. Pero Dios, decían ellos, nos necesita a nosotros. ¿Qué le vamos a dar nosotros a Dios? ¿Qué le daban los mayas, hermanos, a Dios? A los dioses paganos, no al Dios de la Biblia. Sacrificios humanos. Ellos creían en una forma pagana y retorcida de lo que Dios originalmente le enseñó a Adán y Eva, que Dios quería que mataran seres humanos y derramaran su sangre en el suelo para Él alimentarse de esa sangre y para por medio de esa sangre poderles dar vida y cosechas y cosas semejantes. Por eso hacían los sacrificios humanos. Y mucha gente, hermanos, del pueblo de Israel llegó a pensar lo mismo. Dios nos necesita para que le demos sangre. Él quiere sacrificios. Nosotros recibimos de Él lo que queremos, lo que necesitamos, y le damos lo que Él quiere, sangre. Ayúdenme a buscar, hermanos, Isaías capítulo 1, versículo 11, para ver cómo el pueblo tenía esta idea y cómo Dios les corrige esa idea. Y les dice, no tienen nada que ver, ustedes no han entendido nada. Isaías capítulo 1, hermanos, está adelantito de los Salmos. Si hablan su Biblia, media Biblia están los Salmos, adelantito allá en Isaías capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 11. Me dicen con un amén cuando lo tengan, hermanos, para leerlo juntos. Fíjese lo que dice aquí Dios, porque usted va a decir, ¿y dónde saca este hermano loco que la gente decía que Dios quería sangre? Fíjese aquí, Isaías 1:11, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Se fija? Ellos decían, pues Dios quiere sacrificios, órale, borregos y de todo, vacas, sangre, voy a derramar sangre, más en la Pascua vamos a hacer un tiradero de sangre. Ay, Dios va a estar bien contento de tanta sangre que fuimos a tirar. Y les dice Dios, ¿para qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Hastiado, dice, estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Se fijan, hermano? Dios les había dicho en el Éxodo que hicieran estos sacrificios. Dios les mandó a hacer la Pascua, Dios les mandó a hacer los sacrificios, dio instrucciones a los sacerdotes, pero aquí les dice, ¿para qué me sirven a mí todos sus sacrificios? No quiero sangre, ya no maten animales. ¿Por qué les dice esto? Porque perdieron el sentido. Antes ponían la mano y decían, ay, nanita, yo me merecía morir, Señor, perdóname, ayúdame, yo sé que soy pecador, y derramaban la sangre del animal y decían, ¿y él qué hizo, Señor? Yo fui el que debí morir en ese lugar. Y había de alguna manera, no, ya después decían, Dios quiere sangre, órale sangre, ¿quieres más sangre, Señor? Ten, para que veas qué cristiano soy. Y dice Dios, yo no quiero eso. Y sacrificios de humanos como hacían los paganos, menos. Eso les dice en el Deuteronomio que es una abominación. La única vez que Dios pidió un sacrificio así fue en la muerte de Isaac. Y cuando estaba a punto de matarlo, Abraham le dijo, no toques a Isaac, ya sé que me temes, era una prueba nada más. Dios no quería un sacrificio humano. El pueblo de Israel llevaba vida rebelde, desobedientes, vivían en pecado, pero practicando los ritos religiosos. No obedecían, no te ponían atención en la palabra, vivían en maldad, vivían en pecado, pero cumplían con los ritos. Algo más o menos como lo que pasa en la Iglesia Católica, hermanos. Por poner un ejemplo. Acuérdense que yo no soy el que ataque a los católicos, en los evangélicos está igual ya ahorita. Pero en la Iglesia Católica, ¿por qué les pongo de ejemplo, hermanos? Porque México es un país con alrededor de un 90% de católicos. Supuestamente somos un país cristiano,
porque en su gran mayoría son católicos. Y esos que vieron ese día pateando gente en el estadio, ¿qué creen que eran, hermanos? Y todos los que ven ahí echando balazos y vendiendo cuanta cosa y haciendo, ¿qué son? Si el 90% son católicos aquí en México. Pues la gran mayoría de ellos son católicos, pero nada más porque presentan los ritos, el bautismo, la confirmación, la presentación, los 15 años, la boda, las hojas, que era lo que veíamos la semana pasada. Pero dice Dios, ¿y a mí para qué me sirve eso? Todo eso son puros ritos sin sentido. Muchos, hermanos, fíjense, en la antigüedad decían, los dioses necesitan sangre de humanos. Después el pueblo de Israel decía, Dios quiere sangre de animales. Órale. Ahorita el pueblo evangélico, ¿saben qué creen que quiere Dios? Que vengas a la reunión. Dicen, ¿qué quiere Dios? Ay, Señor, ¿qué te gusta a ti? Ay, sí, que vaya al culto. Voy a ir al culto, Señor, porque a ti te gusta. Y vienen y cumplen el rito pensando que es lo que Dios quiere, que vayan al culto. Muchos piensan que es la ofrenda o el diezmo. ¿Qué pide, Señor, de mí? Ay, Dios quiere que vaya a los cultos y que dé el diezmo. Y por eso mucha gente dice, yo soy cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy al culto y doy el diezmo. Y Dios dice, ¿para qué me sirve? Si vas 40 años al culto y vives como diablo allá afuera, si das 40 años el diezmo y vives como diablo allá afuera, si eres católico y estás presentado, confirmado, bautizado, 15 años, boda, y vives como diablo allá afuera, ¿para qué me sirve todo eso? De alguna manera, hermanos, esa maldad que está en nosotros nos engaña y nos hace pensar que Dios nos necesita. Y que cuando venimos al culto o cuando damos una ofrenda o diezmo, ya cumplimos. Y ya Dios ahora está en deuda con nosotros porque nosotros somos buenos y estamos haciendo lo que a Él le gusta. Y Dios dice, ¿y eso para qué me sirve? Muchos, hermanos, buscan a Dios en la necesidad, pero no lo están buscando con un corazón sincero. En cuanto su necesidad es suplida, se vuelven a ir otra vez. Es lo que veíamos con los 10 leprosos. ¿Qué dice el versículo 12 ahí, hermanos, donde estamos? ¿Quién demanda, quién les pide esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar, para pisotear mis atrios? Dice. ¿Qué les dice en el 3, hermanos? No me traigáis más. Lo voy a decir en español, hermanos, porque eso de traigáis, nos damos más bolas. No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Fíjese aquí para los adventistas que dicen que ellos son salvos y justos y buenos y santos porque guardan el sábado. Dice luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Cuál era una de las fiestas solemnes, hermanos, que celebraban los judíos y que estaban a 4 días de celebrar cuando Jesús entra al templo? La Pascua. Son iniquidad, dice, son maldad, son hipócritas. Van y matan un montón de animales, pero ya perdieron el sentido. Van y los matan no pensando que debieran ser ustedes los muertos, sino van y los matan pensando que yo necesito sacrificios, que yo quiero que maten animales y que yo quiero derramamiento de sangre. Son iniquidad, dice, vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? ¿Un viejo amargado? Está hablando Dios. ¿Contra quién? Contra su pueblo. Los que pensaban que
que Dios necesitaba algo de ellos. Cuando el pueblo es el que necesita de Dios, hermano, venimos y decimos: ay, Señor, ya vine porque tú necesitas que yo venga a cantarte, y necesitas que yo venga a congregarme, y necesitas que yo venga y te traiga un peso. Y Dios dice en uno de los salmos, no recuerdo ahorita cuál es: si yo tuviera hambre, dice Dios, no te pediría a ti, porque desde Él es la tierra y su plenitud, hermanos. Dios no necesita nada de nosotros. Y luego fíjense las consecuencias. Cuando extendáis vuestras manos, se refiere a la postura como oraban los judíos, con las manos hacia arriba. Cuando estén orando, dice: yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad de iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, vendrán a ser emblanquecidos, serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pueblo, hermanos, había perdido el rumbo de lo que significaba la Pascua, los sacrificios, las fiestas, de lo que quería Dios de ellos. Y los líderes religiosos, y una cosa es el pueblo, hermanos, y otra cosa son los líderes. Los líderes se habían dedicado a hacer negocio. Esto pasó hace 2000 años. Y había pasado hace 2700 en los tiempos de Isaías, y había pasado durante toda la historia. ¿Cree que esté pasando ahorita? El pueblo perdió el rumbo de lo que significa Cristo, su sacrificio en lugar tuyo, el derramamiento de su sangre para el perdón de tus pecados. Y ahora parece que Dios necesita algo de ti, que vengas, que des dinero. Ya no te sientes pecador, ya no te sientes indigno, te sientes justísimo, santísimo. Y los líderes de las congregaciones nomás sacándole el dinero a la gente. ¿Qué pasó en la iglesia católica? Quiero bautizar al niño, 700. Confirmación, pues 1500. Presentación, otro billete. 15 años, pues otro. Y me voy a casar, otro billete. Y se murió mi familiar, billete. Y al año quiero recordar con una misa a mi familia, otro billete. Y en las congregaciones cristianas, en los canales de televisión, pacte, y hablando de puro diezmo y puro Malaquías. Malditos sois, ustedes me han robado porque no traen el diezmo. Ese es el verso que más se lee. Todo es dinero, todo es negocio. Dice el versículo 15, vamos a leerlo otra vez, hermanos, ahí en Marcos 11:15, después de leer este contexto, esta breve introducción. No se crean, hermanos. Dice el versículo 15: vinieron pues a Jerusalén. Esto es para que entiendan su coraje, hermanos. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿De quién creen que eran todos estos negocios que estaban ahí adentro? ¿De quién eran esos negociazos, hermanos? ¿Sí? ¿Saben cuántos? Subían 2 millones de personas a hacer sacrificio ese día. ¿Quién vendía ahí todo y quién hacía su agosto? Los líderes.
los sacerdotes, los levitas. ¿Quién está haciendo negocio ahorita y fraudeando a la gente y exprimiéndolos y sacándoles todo el dinero que pueden y amenazándolos y vendiéndoles todo lo que pueden? Los líderes. Ahora fíjese bien, hermanos, cuando entra Jesús en el templo, dice que echó ¿a quién? ¿Nomás a los que venden? Fíjese bien ahí. A los que venden y a los que compran. Por eso dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Alguien puede decir en la iglesia católica, oh, sí es cierto, no hombre, no deben cobrar, pero vas y pagas. Acá en la iglesia cristiana, hermanos, cantantes como Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, se los he dicho, cobran $25,000. Y podemos decir, ay, no hombre, rateros, son mercenarios, esos no son siervos de Dios, pero se llenan los estadios y pagan boletos VIP. Y cuando le pregunta uno a alguien famoso, oiga, puede venir a predicar a mi congregación, por ejemplo, si queremos invitar a Cash Luna, hermanos, aquí les cobra en dólares y les pide avión, hotel de lujo, comidas, aguas de las islas Fiji. Parece que invitaron a Luis Miguel. Ahora, el problema no es que ellos pidan todo eso y cobren todo eso. El problema es que hay gente que se los paga y los invitan y van a los conciertos cristianos para alabar a Dios. Pero para entrar a alabar a Dios tienes que pagar. Todo es puro negocio, hermanos. Y el problema, les repito, no es nada más de los que venden, sino de los que compran. Jesús se enojó no nada más con los que están haciendo negocio, sino con los que también ahí están también vas y compras tu boleto, y también vas al estadio a ver a Cash en Noches de Gloria, y también vas a ver a Jesús Adrián Romero y pagas $1,500 por entrar a adorar, y también pagas el bautizo a $700. Siempre les he dicho, imagínense a Jesús y a Juan bautizando en el Jordán a $700. Ridículos, hermanos, si hubieran visto. Rateros si hubieran visto. No se cobra por bautizar. ¿De dónde sacaron que se cobra por bautizar? Dice, y volcó las mesas de los cambistas. ¿Quiénes eran estos cambistas, hermanos? Ponían ellos reglas y decían, bueno, antes de esto se me pasó a decirle, los que compraban y vendían, los que vendían animales para el sacrificio. Decían, ¿vienes a hacer un sacrificio? Sí, aquí traigo mi animalito. Y salía el sacerdote y decía, este animalito camina raro, porque se acuerdan que debía ser perfecto. Y el que lo checaba era el sacerdote. Entonces el sacerdote, no, ese que crees está medio chueco, a Jehová se le debe dar lo mejor, un animalito perfecto. Ay, ¿cómo le haré? Pues es que yo venía aquí con él. No te apures, ven aquí, yo vendo aquí. Mira, estos están bien buenos. Y a veces hasta eran animales enfermos y todo, y los vendían bien caros. Eran los mismos sacerdotes. Decían, oye, pero a ver, te pago. Bueno, pues ten, pues Jehová, pues bueno, te pago. No, esta moneda no la recibimos. Aquí nomás recibimos en esta moneda. ¿Y cómo le hago? Acá te las cambian. Y luego pasaban otra mesa ahí. Oiga, quiero comprar un animal o quiero pagar el impuesto del templo, pero traigo esta moneda. Hagan de cuenta que ustedes van a cambiar dólares ahorita. Está como a 20, 25, no sé cuánto estén. Y le dicen a uno, ¿me aceptan los dólares? Sí. ¿A cuánto? A $3. Los robaban vendiéndoles caro el animal, los robaban cambiándoles barata la moneda. Y luego, hermanos, dice, y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué vendían palomas, hermano? No eran palomas con salsa, así, palomitas, no. ¿Por qué vendían palomas? ¿Alguien sabe por qué vendían palomas? Para los que no podían pagar un cordero. Ay, César siempre anda con todo, hermanos. De rato lo van a ver aquí predicando también.
Dios dispuso, hermanos, el que se hicieran los sacrificios. Y Dios dijo, van a sacrificarme un cordero de 1 año, van a sacrificar esto. Pero Dios sabía que había pobres. Y para no pedirles un cordero a los pobres, les decía, los que son pobres, sacrifiquen 2 palomitas. Y Jesús dice, hermanos, que cuando fue María al templo para su purificación, lo pueden leer ahí, buscarlo en Lucas, dice que hicieron el sacrificio de 2 palomitas. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque eran pobres. Y por eso presentaron 2 palomitas. Entonces la gente pobre llegaba con sus palomitas que vendían baratas afuera. Les repito, no eran con chile, hermanos, son palomitas para el sacrificio. Y llegaban y decían, traigo las palomitas. Esas palomitas se ven raras, puras tranzas, hermano. No saben cómo me da coraje esto. No por esta gente, pues esos ya se murieron, por los rateros que están ahorita robando. ¿Qué crees? Esas palomitas se ven como que no van a pasar. Pues es que yo quiero hacer el sacrificio a Jehová. Acá vendo palomitas, véngase para acá. Y se los llevaban. Y decían, a ver, ¿cuánto vale? Tenga. No, hombre, esa moneda no la aceptamos. Y los mandaban con los cambistas. Y luego ya venían, ¿cuánto vale? Se las vendían, hermanos, 20 veces más caras adentro del templo. Es como si usted compra unas palomitas en un carretón, ¿cuánto le valen? 5 pesos, 10 pesos. Y se mete al cine, hermano, y valen 60. Pues así estaba aquí en el templo. Ahora, ¿a quién le estaban haciendo eso? Los sacerdotes, a los pobres. Estaban robando a ricos y a pobres. Si usted va a la parroquia, hermanos, a bautizar a su niño en la iglesia católica y les dice que es pobre, si cobran 700 pesos normal, ¿le van a cobrar 25? ¿O 50? ¿O se lo van a hacer gratis porque es pobre? ¿O le van a pedir 2 palomitas? Le van a decir, aquí son 700. Y si no tiene para pagar, espérese a los colectivos. Esos hay un día donde bautizan a todos con una manguera y ya nomás les avientan para, pues nomás por no dejar. Dice el versículo 16, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis vuelto una cueva de ladrones. ¿Ya ven por qué les dice eso, hermanos? Vendiendo los animalitos, transeándolos con las monedas, fregando hasta los pobres con las palomitas. Rateros, dijo, ustedes aquí en la iglesia se disfrazan y que son de Dios y que no sé qué, son unos rateros. Y en la iglesia católica, hermanos, son unos rateros. En la luz del mundo son unos rateros. Y en muchos lugares que se dicen evangélicos y de sana doctrina, son unos rateros, hermanos, también. Nomás están viendo cómo le sacan el dinero a la gente. ¿Se acuerdan esa vez que nos dijeron, saquen un billete, el más grande, que no les doy? Rateros, nomás están hablando de puro dinero. Dios ya había anunciado, hermanos, por medio de su profeta Malaquías. Búsquenme Malaquías, hermanos, ya vamos a terminar. Malaquías capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Malaquías 3, del versículo 1 al 3. Malaquías está antes de Mateo, hermanos, es el último libro que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Estaba profetizado que iba a venir Jesús al templo, y dice la palabra de Dios, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará mi camino delante de mí. Está hablando de Juan el Bautista, hermanos, primero. Y vendrá, dice, súbitamente a su templo el Señor. Está hablando de Jesús. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Hermanos, había un montón de mesas de cambistas, un montón de gente con animales, un montón de gente con palomas, porque los visitantes eran alrededor de 2 millones. Y entre toda esa gente, ¿sabe quién se le puso al tiro en ese momento a Jesús? Nadie. Era uno solo contra todos. Con 5 que se hubieran parado y lo hubieran agarrado, lo calman. Nadie, hermanos, hizo un tiradero y soltó a los animales, tumbó el montón de monedas, soltó a las palomas. Nadie le dijo nada en ese momento. Por eso dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y cuando venga el Señor a reclamarle a todos esos rateros que están robándole a las ovejas la lana, tampoco va a haber quien se le ponga enfrente, hermanos. ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Se fija? Los sacerdotes, los líderes, los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Regrésense allá a Marcos, hermanos, capítulo 11, versículo 18. Y ahora sí, ahí terminamos. Marcos 11, 18. Este fue el día lunes, 4 días antes de que mataran a nuestro Señor Jesucristo, en la Pascua, cumpliendo el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, mostrándoles que lo que ellos estaban haciendo eran puras hojas y pura religión vacía que al final los iba a llevar al infierno. Les muestra la verdad, les habla de parte de Dios, y dice el versículo 18, hermanos. Vamos a leerlo juntos, hermanos, a ver si podemos. El 18, 1, 2, 3. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. Ahí vamos a detenernos, hermanos. Les llegó a echar para abajo el negocio. ¿A quién? A los escribas, a los que enseñaban la ley, y a los principales sacerdotes. Ahí estaba el sumo sacerdote, y estaban el montón de sacerdotes. Eran los que cobraban ahí, y eran los que vendían los animales, y eran los que hacían las tranzas de decir que el animal no estaba digno para el sacrificio, y los que estaban haciendo un negociazo con la fe, en lugar de enseñarle al pueblo la verdad, les enseñaban mentiras para sacarles dinero. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban, ¿qué cosa, hermanos? Cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Aquí se acabó el día lunes, hermanos. El día viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, iba a estar crucificado, derramando su sangre, cumpliendo lo que Dios les había mostrado desde el Génesis, con ese animalito con el que los cubrió con las pieles, hermanos. Por eso Él estaba enojado, y Él nos dejó aquí con esta lección una enseñanza. Nos dice Dios: ten cuidado, no creas que yo necesito algo de ti. No creas que me haces un bien con las obras que tú haces. Tú, dice Dios, me necesitas a mí. Yo vine a morir por ti. Derramé mi sangre para que tú no murieras. Y te estoy dando la oportunidad, por medio de la gracia y de la fe en ese sacrificio y en la resurrección, de que seas librado del lago de fuego. Pero si te engañas a ti mismo, si vives en una religión, si practicas ciertos ritos, si crees que estoy contento contigo porque lees 1 o 2 capítulos, porque das diezmo, ofrenda, porque te congregas, todo eso, nos dice Dios, son puras hojas. No tienes fruto. Y si no produces fruto, lo único que vas a hacer de aquí en adelante es irte secando
hasta que yo venga y sirvas para lo único que sirven los palos secos, para hacer lumbre. Pero si nos arrepentimos, hermanos, y nos damos cuenta y valoramos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, dice el Señor, venid entonces y estemos a cuentas. Si vienes con un corazón arrepentido y te reconoces como pecador y reconoces que la única razón por la cual no mueres y no vas a ir al infierno y te puedes acercar a Dios es por medio de la muerte del inocente que se desangró en lugar tuyo, entonces ven, dice, y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a despedir el estudio. Para quien nos estuvo escuchando a través del internet, les pedimos que nos apoyen, hermanos, suscribiéndose al canal. No les vamos a pedir dinero. Imagínense, termino de hacer este estudio y luego aquí está para que nos manden un donativo. No, hermanos, suscríbanse al canal, compartan estos estudios, denle me gusta a los videos para que más personas se puedan dar cuenta de lo que dice en realidad la palabra de Dios. No es algo para motivarnos nada más, sino es algo para confrontarnos y para poder entender y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y nos vemos primeramente Dios, hermanos, en el próximo estudio.